Entonces lo que hicimos hasta aquí fue aplicar la reducción en ejemplos. Aplicar la reducción en ejemplos. ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿qué sigue para probar que el problema es duro, el EP es difícil? Entonces, hay que probar que la corrección es correcta. Entonces, eso es de lo que trata el otro video. Ahora, ¿por qué la reducción es correcta? Es decir, toda instancia positiva de 3SAT quiere decir que es un conjunto de cláusulas que son satisfactibles, que hay al menos una asignación que satisface todas las cláusulas. ¿Por qué esta reducción codifica la verdad de esa o la falsedad de esa fórmula? Entonces, dice, por cada variable en 3SAT hacen dos variables en IP. A esas dos variables se comportan realmente como variables booleanas. Si la una tiene el valor de 1, la otra tiene que el valor de 0. Y si la una tiene el valor de 0, la otra tiene que tener el valor de 1. Entonces, no hay manera, esas X que acabamos de hacer con la reducción, codifican el valor booleano. Y cuando tienen una cláusula, entonces codifican que el literal 1 más literal 2 más literal 3 mayor o igual que 1, significa que tiene tres valores de variables que sumados da mayor o igual que 1. La única manera que eso suceda con variables entre 0 y 1 es que al menos una de las tres variables sea 1. Y una de las tres variables es 1 significa que el literal se satisface. O sea que la verdad de la cláusula implica la verdad de esta restricción. Entonces, una asignación satisface todas las desigualdades de la instancia en IP porque la original satisface todas las cláusulas de 3SAT. O sea, si la instancia era positiva y se satisfacían todas las cláusulas, en esta traducción se satisfacen todas las desigualdades, porque satisfacer una cláusula significa satisfacer una desigualdad. Instancias positivas se traducen en instancias positivas. Y la otra parte es instancias negativas se traducen en instancias negativas. Es decir, si yo tengo una instancia negativa, es decir, que no existe ninguna manera de satisfacerla, ¿cierto? Quiere decir que al menos hay una cláusula que no se puede satisfacer. Supongamos que esa cláusula es la cláusula I. O sea que no hay ninguna asignación de verdad en la que LI1, LI2 o LDI3 sea cierto, ¿cierto? No hay manera de que eso funcione. Pero si no hay manera de que esa asignación funcione, quiere decir que L1 más L2 más L3 no da 1, da 0. O sea, tampoco satisface esta ecuación, porque la ecuación era obligatoria. Entonces, esa asignación de variables booleanas que no satisface esta cláusula, su traducción es una variables enteras que no satisfacen el de 1 más el de 2 más el de 3 mayor o igual que 1. Por lo tanto, si una instancia era negativa, su traducción tiene que ser negativa. Y así hemos probado que la reducción es correcta. Por lo tanto, el problema tiene mucha pinta de ser NP duro. ¿Qué faltaría probar? Que la reducción se hace en tiempo polinomial. Entonces, ¿qué es lo que hace la reducción? Coge las variables de SAT y las transforma en dos n variables de IP. O sea, cogió n y las convirtió en 2n. Y escribe las desigualdades. ¿Cuántas desigualdades terminan escribiéndose? ¿Cuántas desigualdades hay en esta traducción? Entonces, por cada variable hay 2 y 2, 4. Y 5 desigualdades por cada, 6, aquí hay 2. 6 desigualdades, no, entonces, perdón, por cada variable hay 4, por cada variable hay 4 desigualdades, por cada pareja de variables hay 2 más, y por cada cláusula hay una desigualdad más. O sea que al final tenemos, aquí hay n desigualdades, n por 2, aquí hay n por 4, más n por 2, da n por 6, más m desigualdades, porque m es el número de cláusulas, o sea que al final hay orden n más m desigualdades en P, y ese orden n más m es polinomial en el tamaño de la entrada. Pues la reducción es polinomial en el tamaño de la entrada. Por lo tanto,
el problema de programación entera es NP completo, por lo tanto, acabamos de hacer ese problema. ¿Algunas aclaraciones? Reducir no resuelve el problema, no es que cuando yo reduzco encuentro la solución al problema. No, reducir es transformo mi problema A en mi problema B. Entonces cojo una instancia de 3SAT y la transformo en una instancia de IP. Pero no estoy escribiendo algoritmos que resuelvan el problema, que me encuentren la solución. Estoy escribiendo algoritmos que me traducen un problema en el otro. Eso es muy importante hacer claridad. Lo segundo, nótese que todas las instancias de 3SAT yo las traduzco en un pequeño conjunto de instancias de IP. Reduzco que IP tienen que ser enteros entre 0 y 1. Pero IP no tiene por qué ser entre 0 y 1 solamente, pueden ser otros. Pero los que estamos transformando son solo entre 0 y 1. Entonces fíjense que si era difícil SAT, 3SAT, pues IP tiene que ser mucho más difícil porque con un pedacito de IP resuelvo 3SAT. Y todo el resto me sirve para expresar más cosas que no puedo expresar en SAT. Luego, IP debe ser tan o más difícil que 3SAT. Y la transformación que mostramos captura la esencia de por qué IP es duro. No tiene que ver con que los coeficientes sean grandes o con grandes rangos en los dominios de las variables. ¿Sí? Lo duro es, esta cosa binaria. Ya con que sea binario, la enumeración de todas las posibilidades es exponencial. Y eso es lo que hace que estas cosas se vuelvan duras, su carácter combinatorio. Aquí hay ejemplos, o ya vimos ejemplos. No sé si tienen inquietudes, muchachos. ¿Alguna pregunta? Todo clarísimo. Silencio total. Bueno, vamos a tener la grabación aquí.